Muy buenos días a todos ustedes que están uniéndose a esta reflexión hoy. Vamos a comenzar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Confíanos, Señor, a tu palabra. Recuérdanos que no somos de este mundo y que te pertenecemos a ti. Santifícanos en tu verdad. Asimílanos a tu mentalidad, a tu vida. Tú que has orado por nosotros, haznos santos en tu verdad, para que caminemos siempre por tus caminos y usemos de este mundo como lo harías tú. Amén. Muy buen día a todos. Me siento un año más que anteayer. Gracias por todas las felicitaciones también en el día de mi cumpleaños. La gente me pregunta cuántos años tengo, yo les digo 36, porque yo nací con dislexia y entonces es muy conveniente para mí. Escuchemos ahora esta lectura que va a ser el objeto de nuestra reflexión hoy. Es la lectura del Evangelio de hoy, Juan 17, 11, versículos 11 a 19, capítulo 17 de Juan, versículos 11 a 19. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, cuídalos en tu nombre que me diste para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre y que tú me diste. Los protegía y no se perdió ninguno de ellos excepto el que debía perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué mi palabra, yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura de hoy, estamos en la oración sacerdotal de Jesús. Ciertamente, como yo he indicado antes, tenemos que mirar la Santa Escritura, sobre todo los Evangelios, como escritos, no para darnos historia o información. El propósito de los Evangelios, acordándonos que la comunidad primitiva pensaba que Jesús volviera inmediatamente. Entonces, por eso no se escribieron nada los apóstoles, porque pensaban, ¿por qué escribir cuando Jesús va a volver? Entonces, cuando los apóstoles empezaban a morirse, eso es cuando entra en la mente de los discípulos. Tenemos que escribir algo, si no, se va a perder, porque estamos perdiendo a los testigos oculares y entonces tenemos que preservar sus palabras. Entonces empezaban a escribir los evangelios, pero entonces no están tratando de preservar necesariamente la historicidad de lo que dicen las escrituras. Están tratando de comunicar el mensaje de los apóstoles, los testigos oculares de Jesús, para unas comunidades que están creciendo después de la resurrección. Estas palabras
se dirigen a una comunidad eclesial que existe después de la resurrección y por eso nos incluye a nosotros. Estas palabras se dirigen a nosotros, como si se dirigieron a los miembros de las comunidades en la primera era de la cristiandad. Por eso la importancia, la vigencia de estas palabras para ti y para mí. Les recuerdo además, estamos todavía en la Pascua, aunque las palabras de Jesús se hablaban, según San Juan, en un discurso al final o durante la cena pascual judía, la última cena de Jesús. De nuevo, son palabras dirigidas a nosotros. Palabras que Jesús inicialmente dirigía a los apóstoles en un momento cuando ellos necesitaban consolarse, y nosotros también. En cada época, nosotros pensamos que vivamos en la época más retante. Discrepo, yo creo que cada época es una época, ¿no?, retante. Y yo tengo la convicción de que en el juicio final a ninguno de nosotros el Señor va a preguntar, mira, cuéntame lo que pasaba en tu vida. Él no va a preguntar, ¿qué es lo que pasaba en tu vida que te hizo sufrir? No, Él va a decir, mira, yo entiendo que tenía que sufrir, yo entiendo lo que pasó en la vida tuya cuando estabas, pero mi pregunta es, ¿cómo viviste los valores del Evangelio? ¿Cómo lograste ser y demostrar al mundo por tu amor que tú eres mi seguidor, mi discípulo? Esa es la pregunta que nos va a hacer. El Señor sabe que en cada época hay momentos restantes, pero exige a nosotros que respondamos a la manera de verdaderos discípulos de Jesús. Entonces, en la lectura de hoy hay una gran consolación primero que recibimos en la lectura. Jesús mismo intercediendo por nosotros ante el Padre. Eso es parte de su papel, por eso se llama la oración sacerdotal de Jesús. Está actuando en su capacidad de sacerdote que sigue ejerciendo desde la eternidad, intercediendo por ti. Entiendan bien, Jesús, el Señor, el Rey del universo, en este mismo momento, está intercediendo por ti en tu situación, y por mí y por todos. Él conoce bien tu situación, te conoce bien a ti, y tienes a un Rey del universo intercediendo por ti. Y como si eso no fuera suficiente, su mamá también está intercediendo por ti. Y mira, Jesús y el Padre deben de escuchar bien a la mamá, si no van a tener problemas. Entonces, la preocupación con que cargamos, yo cargo con muchas preocupaciones, tengo que escuchar a mis propias palabras, pero esas preocupaciones con que cargamos, no entendemos que tenemos a un Dios vivo que está intercediendo por nosotros, un Dios que entiende lo que está sucediendo, nos ha dado toda la capacidad que necesitamos, nos ha dado la existencia, ¿no?, todos los materiales que necesitamos para enfrentar la época en que estamos viviendo. No nos dejó desamparados, y lo que nos carece, Él va a proveer, Él va a suplir lo que no tenemos. Y como digo, con la madre que tenemos, olvídate, tenemos una intercesora bien fuerte ante Dios. Me encanta un dibujo que he visto de San Pedro, que estaba quejándose que en la entrada había personas que él simplemente tenía que rechazar porque no cumplían con el protocolo del cielo, no llevaban la mascarilla cuando llegaban, por ejemplo. Y entonces tenía que rechazar a la persona porque no cumplía con los requisitos de ser miembro de la comunión de los santos. Y entonces luego veía a las mismas personas que había rechazado caminando por el cielo. Entonces cuando Jesús fue a hablar con Pedro, él dijo, mira, Señor, yo estoy haciendo mi trabajo, yo soy bien responsable y yo no te fallo, pero te juro
yo he rechazado a esta persona, a esta persona, a esta persona, y sin embargo están en el cielo. Yo no sé cómo entraron. Entonces Jesús lo llamó y lo llevó a un lugar y apuntó en una dirección y dijo, mira, esto es lo que está pasando. Y ahí uno veía a María usando un rosario infinitamente grande, que estaba alando el rosario, y entonces la gente estaba entrando así en el cielo por el rosario. Una lección importante, no solamente la importancia del rosario, sino también la intercesión de María por nosotros. Entonces no se desesperen, tenemos a una gran intercesora que hasta Dios no sabe exactamente qué hacer con ella a veces, aunque ella está en perfecta sintonía con el Padre, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, volviendo a la reflexión, la lectura de hoy tenemos a Jesús intercediendo por sus discípulos, intercediendo por ti y por mí. Si Dios está por ti, si Dios está por mí, ¿quién puede estar en contra? Esa es la pregunta de San Pablo. ¿Cómo podemos pensar que pudiéramos fracasar o terminar mal cuando tenemos al mismo Hijo de Dios abogando por nosotros? Al mismo Padre que es la compasión, es la misericordia. Entonces, si está Dios por nosotros, ¿quién puede estar en nuestro contra? Jesús nos envió al mundo, precisamente, nos envía al mundo para prolongar en el mundo la misión que Él tenía. Para hacer, piensen un poco, yo sé que duele a veces pensar, pero piensen un poco. Si Jesús va a enviarnos en misión, no nos va a enviar completamente capacitados. No somos capacitados por naturaleza, como dice el refrán. Dios no escoge a los capacitados, capacita a los escogidos. Y nos ha capacitado. Si nos envía, también envía a nosotros para que podamos cumplir. De hecho, nos convertimos en Cristo, nos convertimos en lo que es un verdadero sacramento, un signo visible de una realidad invisible. En este caso, tú y yo, siendo discípulos de Jesús, enviado en misión, enviado al mundo, nos convertimos en sacramento. Nos convertimos en signo visible de la realidad invisible de Cristo. Al vernos a nosotros y a ver nuestra caridad, la justicia, la integridad, la paz con que enfrentamos los retos de la vida, la misericordia que ejercemos, esas demostraciones de nuestro propio ser en el mundo, la persona debe de mirar a cada uno de nosotros y decir, mira, no eres tú quien yo veo, sino Cristo en ti. Eso debe de ser. Somos sacramentos. Somos esos puntos de contacto. Somos signos visibles de la realidad de Cristo que nos envía, que se queda escondido dentro de nosotros, pero bien presente y actuando, obrando. Entonces, nuestra misión es una misión de prolongar lo que Jesús está haciendo. La iglesia existe precisamente como cuerpo de Cristo, porque es la extensión de toda la obra de Cristo. El sacramento de la reconciliación, Jesús que vino para reconciliar al mundo consigo y con el Padre. Sacramentos de sanación, el sacramento de la reconciliación, que también es de sanación. Unción de los enfermos. Tenemos todos los sacramentos. Son una extensión de la acción de Cristo en el mundo de hoy. Nosotros ahora somos las manos, la boca, los pies de Cristo en el mundo, como ha indicado muy bien Santa Teresa de Ávila, que lo dice mejor que yo.
Entonces, Dios nos escoge, Jesús nos envía al mundo. Cuando se habla del mundo, hay una ambigüedad muchas veces en términos del mundo. El mundo es el lugar de una batalla espiritual. El mundo, cuando se habla del mundo en la Santa Escritura y cuando San Juan sobre todo habla del mundo en la Escritura de hoy, el mundo se opone a Dios, se opone a Dios. El mundo es ese lugar de oscuridad que requiere la luz, pero que rechaza la luz, según San Juan. Entonces el mundo, yo creo que podríamos ver que el mundo es el desierto en que Jesús fue dirigido por el mismo Espíritu Santo. Y el cuerpo de Cristo entonces siempre va a encontrarse en ese desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es el lugar de la tentación, pero también del encuentro con Dios. Las dos cosas juegan en el desierto. La gran tentación, hemos visto eso con el pueblo de Israel cuando está en el desierto 40 días. Usamos esa imagen mucho, el desierto, para la Cuaresma. Es un lugar que nos aterra a veces porque enfocamos demasiado sobre lo negativo, porque se puede alejarse de Dios en el desierto. Se puede ser infiel a Dios. Lo hemos visto con las aguas de Meribá y Masá en el desierto. Vemos el mismo Hijo de Dios es tentado por Satanás en el desierto. Y sin embargo también es el lugar de encuentro, es donde Moisés encuentra a Dios en la zarza quemándose. Es donde precisamente al momento de la infidelidad del pueblo de Dios, diferentes milagros, prodigios de Dios, la misericordia de Dios se manifiesta en las aguas que salen de la roca inesperadamente, en la serpiente de bronce que se alza para sanar a los que han sido mordidos por las serpientes, etc. El maná en el desierto es un encuentro, la columna de fuego que va delante del pueblo, y las nubes que bajan sobre la tienda de encuentro, tantos encuentros con el Señor que son extraordinarios. De hecho, yo estoy convencido que nuestro desierto de la vida, los momentos más fuertes de la vida, si ustedes consideran un momento, los momentos más fuertes en su vida también eran momentos, ciertamente, de encuentro indiscutible entre tú y tu Dios. En mi vida yo puedo decir eso. Son los momentos usualmente más fuertes, más retantes, que de repente yo percibí la presencia real de Dios en acontecimientos y en personas que se han presentado en el momento. Entonces, el desierto, lugar de tentación, lugar de infidelidad, pero también lugar de encuentro verdadero, auténtico con el Señor. El mundo es ese lugar, es el desierto. Y el cuerpo de Cristo a que nosotros pertenecemos, que se llama la Iglesia, siempre va a encontrarse en ese campo de batalla, es el campo de encuentro con Dios, pero también de lucha con la fuerza en oposición a Dios, que a veces llamamos Satanás. Para mí Satanás no es una figura roja con una cola, con cuernos, sino es una fuerza de oposición de Dios. Yo lo pongo así, voy a hacer una camisa que lo dice. Donde Dios está obrando, Satanás está chavando, ¿no? Sería una nítida camisa, ¿verdad? Donde Dios está obrando, Satanás está chavando. Y eso ha sido mi experiencia. Cada vez que yo percibo a Dios obrando, viene algo, un impedimento aquí, un impedimento allá. Pero fíjense, algo interesante, y uno aprende en la vida espiritual, es que cuando esas
paredes se alzan y son paredes que parecen insuperables. Mientras más se acerca a esas paredes que parecen insuperables y uno avanza con fe, en confianza en el Señor, la cosa más interesante sucede. La pared se tumba y desaparece como si nunca hubiera existido. Y terminamos avanzando en el poder del Señor. Pero la persona que no camina con el Señor, no camina en esa confianza, ve la pared que parece insuperable, se deja parar y Satanás la vence. Esa es parte de la tentación, confiar en nuestras propias capacidades. Me acuerdo de Rick Warren, que él escribió el libro La vida con propósito. Y él quería empezar unos grupos para promover su libro. Entonces, los comités que había creado, sus ayudantes, se reunieron y le dieron un plan. Y le dijeron, mira, máximo podemos, con los recursos que tenemos, máximo podemos crear solamente 300 grupos. Porque si no, vamos a sobrepasar el número de personas, los recursos y todo. Entonces, máximo podemos formar 300 grupos. Rick Warren les dijo, añadan un 0. Y se espantaron. Añadir un 0. 3,000 grupos de 300 grupos. Eso es imposible. Y Rick Warren les dijo, añadan un 0. 3,000 grupos. Están trabajando dentro de sus capacidades. Y mientras trabajamos dentro de nuestras capacidades y planificamos tener 300 grupos, ni vamos a llegar a 300 grupos. Entonces añadieron un 0. 3,000 grupos trataron de formar. Y luego Rick Warren mismo admite, no logramos formar a 3,000 grupos. Solamente a 2,950 grupos o algo así. Si vamos a trabajar dentro de nuestras capacidades, vamos a caer muy corto. Al confiar en el Señor y caminar en las capacidades de Dios, vamos a lograr mucho más. Me acuerdo cuando empezamos en la parroquia con la adoración perpetua. La sugerencia era, mira Padre, no comencemos con la adoración perpetua, vamos a tenerlo unas horas. Yo dije, no, es adoración perpetua o nada. Entonces había protesta y todo, pensaban no íbamos a poder hacerlo. Yo insistí, se hizo y todavía hasta el día de hoy, bueno, hasta la pandemia, tenemos adoración perpetua, imperfectamente hecha. Pero en un momento dado tenía a todas las horas de la noche personas que estaban visitando. Yo entraría a las 3 de la mañana a la capilla con varias personas, hasta querían confesarse a las 4 de la mañana. Y yo, esto es demasiado. Pero si uno camina en las capacidades de uno mismo, confiando solamente en nuestras capacidades, ni vamos a lograr llegar a realizar nuestras capacidades. Cuando confiamos en el Señor, discerniendo, siguiendo los pasos del Señor, aunque nos parezca una locura, que demasiadas veces, imagínense, caminar en las capacidades de Dios, Dios va a presentarnos con cosas que parecen ilógicas, imposibles, como por ejemplo la reapertura en medio de la pandemia de las parroquias. Es ilógica, a lo mejor no tenemos los recursos, pero si nos quedamos en nuestras capacidades nunca vamos a lograr nada.
No estoy proponiendo que abramos las iglesias, pero tenemos que ir estudiando y diciendo, ok, si esta es la voluntad del Padre que se haga, Él nos mostrará el camino. Entonces el mundo en que vivimos, el mundo es el campo de batalla, es donde nos encontramos en desolación, con pocas fuerzas, cansado, me estoy describiendo ahora, y francamente sin una idea de dónde ir, con muchas tentaciones, y sin embargo es precisamente donde más Dios le encanta aparecer. Y Él está intercediendo por nosotros en este proceso de lucha. El mundo es el campo de la misión, donde somos todos enviados como seguidores de Jesús. Somos enviados para participar en el plan del Padre de la salvación de la humanidad entera. ¿Qué es la salvación? Quiero recordarles que usamos palabras y a veces las usamos y ni sabemos lo que estamos diciendo. La salvación es sanación. La salvación es la restauración de lo que hemos perdido por el pecado. Para la salvación hemos sido creados. Cada persona en la humanidad, por eso Dios se atreve a querer salvarnos. No es convertirnos en lo que no somos. Él nos creó para la salvación. ¿Y qué es la salvación? Según mi parecer, ahora bien personal, es la llegada a la plenitud de lo que es ser humano. Yo siempre lo digo en la resurrección. Yo tengo que reconocerme. Si yo no me reconozco en la resurrección, no soy yo quien resucita. Es otra persona, otro ser, pero no soy yo. Yo no voy a cambiar esencialmente en la resurrección, porque si fuera así, entonces no soy yo quien resucite. Entonces lo que está en mí es la semilla. Yo me voy a resucitar, porque yo he sido creado para la resurrección. Y entonces el Padre me ayuda y quiere ayudarme en esta vida. Por eso la salvación comienza aquí. No es para la vida eterna solamente. La vida eterna ya ha comenzado. Bienvenidos a la vida eterna. Aquí estamos. No en su plenitud, no en su totalidad, pero no menos real. Y entonces el Señor nos invita a realizarnos en la plenitud de nuestra humanidad. ¿Qué sería la salvación sino eso? La realización de cada ser humano en la plenitud de su humanidad, que es precisamente la respuesta de los anhelos más hondos en el corazón humano. ¿Por qué? ¿Qué ser humano nace sin un deseo de realizarse, de llegar a la plenitud? No es ese anhelo el anhelo que expresa todos nuestros deseos y que nos empuja hacia búsquedas que no correspondan a lo que realmente estamos buscando. Por eso el mundo y la llamada de Dios, el mundo como una fuerza de oposición a Dios que está tratando de acompañarnos, ayudarnos a llegar a la plenitud, y nosotros desviándonos cada vez. Pero tú y yo somos los elegidos, los escogidos. Somos los que conocemos a Cristo y somos enviados para prolongar su ministerio en el mundo. Y Dios y Cristo nos envía a una humanidad herida, y nosotros somos heridos. Henry Nouwen habla de eso en su libro El sanador herido, The Wounded Healer, que a veces por nuestras mismas heridas nos convertimos en sanadores de los demás. Somos heridos también, llegando a una humanidad herida por el pecado, y que cada persona busca realizar la plenitud de su humanidad, que representa su gozo, representa la paz,
una plenitud que responde a los anhelos más hondos en el corazón y responde a ese vacío que existe en el corazón humano, un vacío interior. Desgraciadamente el mundo son esas cosas que prometen llenar el vacío, prometen responder a los anhelos más hondos en el corazón, pero a fin de cuentas no tienen la capacidad de cumplir con su promesa. Ese es el mundo. Promete llenar el vacío, responder a los anhelos más hondos y no tienen la capacidad de cumplir con sus promesas. Casi parece como una campaña política parecida, hay analogías ahí. El mundo está en cada uno de nosotros y por eso la lucha entre Dios y el mundo está dentro de mí, dentro de ti. En esa lucha, en nuestro propio desierto, encontramos las fuerzas obrando para ganar nuestra alma, para ganarnos. Hay dos fuerzas. Primero voy a presentar, San Ignacio no lo hace, él hace trampa como buen jesuita. Él presenta primero en las dos banderas, en los ejercicios, él presenta la invitación, o mejor, la imposición de Satanás sobre nosotros. Y luego presenta la invitación de Jesús. Yo voy a presentar primero la invitación de Dios, la invitación de Jesús a través de su palabra. Él nos invita, indica San Ignacio de Loyola, primero a la pobreza espiritual. ¿Qué es la pobreza espiritual? Y si, San Ignacio añade, y si es la voluntad del Padre, a la pobreza actual. La pobreza espiritual es donde yo dependo de Dios, que es fuente de mi vida, y yo entrego mi vida a Dios. Esa es pobreza espiritual, que cuando se practica con la pobreza actual, entonces se pone más real. Pero la pobreza espiritual dice, yo puedo vivir con la riqueza o sin la riqueza. Lo importante no es la riqueza. Entonces, de hecho, la pobreza espiritual, en cierto sentido, es una proclamación al mundo de mi riqueza, porque Dios me creó capacitado, me capacita si yo lo necesito, y entonces yo camino en la confianza que esa fuente nunca me va a abandonar y siempre me va a proveer lo que necesito, como las aves del cielo y las flores del campo. Entonces esa confianza de los santos, precisamente, Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, caminando en Calcuta en medio de la miseria, y sin embargo, mira cómo caminaba dando esperanza a los demás, convirtiéndose en la manifestación de amor de Dios por ellos, consolando. Entonces, la riqueza está dentro de nosotros. La pobreza que nos invita a Jesús es ese tipo de pobreza que nuestra confianza, nuestra experiencia es tan fuerte de estar acompañado por Dios, que podemos entrar en el mundo sin bastón, sin sandalias, sin dinero, y confiar que Él va a seguir acompañándonos y capacitándonos. Eso nos va a llevar a la segunda invitación de parte de Jesús. Eso es al deshonra, al maltrato. Es curioso que viviendo el amor, la gente nos va a maltratar. Es un misterio, siempre digo, el misterio del pecado que entra en contacto con el amor. La persona que entra, ¿no?, respondiendo a la llamada de Dios y entra con una riqueza, una seguridad en sí, se enfrenta con personas, con situaciones donde hay intereses egoístas envueltas, y esos intereses van a reaccionar negativamente, a veces violentamente, en contra de esa persona libre. Y entonces luego, la humildad. ¿Qué es la humildad? Es nuestra verdad ante Dios.
Ante Dios yo me conozco y ante Dios yo conozco al mundo, a los demás. Yo sé quiénes son y yo sé quién soy yo, con lo bueno y lo malo. Entonces yo trato a los demás según la percepción que Dios tiene de ellos y no de mi percepción de ellos. Yo entro, me enchufo en Dios de tal manera, en esa relación auténtica con Dios, que yo puedo hasta percibir al otro desde la perspectiva de Dios, lo bueno y lo malo, así convirtiéndome en profeta. Un profeta es uno que anuncia la buena nueva a los pobres, pero denuncia el mal, denuncia lo que va en contra del amor, que atrae sobre uno el maltrato. Y la humildad de saber, yo voy en nombre de otro que me ha enviado y hago lo que tengo que hacer. Y estoy contento si recibo maltrato o también alabanza. Estoy contento porque no quita ni aumenta mi relación tan esencial con Dios, que me acompaña y que me capacita y que me completa y me hace llegar a la plenitud de mi humanidad, que es mi gozo y mi paz. El enemigo de la naturaleza humana, como San Ignacio lo llama, busca seducir a las almas, enviando demonios y todo para tentar a cada ser humano, no importa el nivel, no importa la posición, no importa su situación, hasta el Papa. Entonces busca seducir a las almas, presentándoles con riquezas, honor y fama, y luego induciendo la soberbia que resulta de conseguir riqueza y fama y honor. Entonces, Satanás nos tienta con esas cosas externas a nosotros, que nosotros pensamos que la riqueza, mucho dinero, fama, honor, de alguna manera nos va a llenar el vacío que sentimos. Cuando ese vacío, como dice San Agustín, responde a Dios. Tarde te amé. Tu amor es lo que llenó ese vacío. Yo fui creado para ti y por ti. Entonces, ese amor, ese vacío responde al amor que va más allá de este mundo. Y entonces, buscar la riqueza para llenar los vacíos, el honor, ¿no?, el renombre, están prometiéndonos cosas que no pueden realizar. Y entonces, curiosamente, mientras más riqueza tengo, más riqueza necesito. Entonces, consiguiendo el honor y la riqueza engendra la necesidad de más riqueza y más honor. Y nos empobrece precisamente porque estamos buscando cosas externas que no pueden cumplir con la promesa. Ahí está la batalla y lo vemos constantemente en la sociedad, entre los artistas. Muchos artistas que se han suicidado, tienen dinero, tienen fama y se suicidan. ¿Por qué? No han encontrado lo que más llena sus corazones, sus espíritus. Se sienten que no se hayan realizado y demasiado tarde han descubierto que no es la respuesta y no encuentran cuál es la respuesta. Es decir, nosotros vivimos en el mundo, tú y yo, seguidores de Jesús, pero se supone que no seamos de este mundo. Es decir, que nuestra identidad verdadera no se consigue por cosas y personas externas. Mi felicidad no depende de nadie ni de nada externo. La gran tentación que cada uno de nosotros experimenta es caer en la creencia de que algo externo a nosotros pudiese darnos un sentido de valor. Ahí está el error.
La vida espiritual provee otra visión. Empieza no con el mundo, sino con una relación estrecha entre el Creador y la criatura, entre tú y Dios. Tú y el Dios que te creó. La vida espiritual nos pone ante el Creador para que nos veamos desde su perspectiva. ¿Quiénes somos? Rick Warren, de nuevo en su libro La vida con propósito, nos dice, mira, cuando uno ve un objeto y uno no sabe para qué se sirve, hay que ir a buscar las instrucciones o ponerse en contacto con la persona que ha hecho la cosa. Pero cuando nosotros no sabemos el propósito que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ir al que nos ha creado para descubrir por qué estoy aquí en el mundo. Solamente con Dios que nos creó vamos a descubrir la razón por qué estamos en este mundo. No hay nadie más que te puede decir eso. No hay nada que puede proveer las respuestas a tus preguntas. ¿Cuál es nuestra realidad, nuestra verdad ante Dios? Ahí está la pregunta. ¿Y qué es la verdad de los demás ante Dios? Porque yo me juzgo a los demás. Pero cuando yo veo a los demás, debo de verlos también y ver al mundo, ver todo el universo, a la luz de Dios que es el Creador. ¿Quiénes son ellos para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Y quién soy yo vis-a-vis otras personas desde la perspectiva de Dios? Nos da otra imagen, otra definición de nuestra vida, otra perspectiva. Clarifica la misión de cada uno. Otra manera de decirlo es, ante Dios, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Y ante Dios, ¿qué representa para mí el mundo? ¿Y cómo debo de relacionarme a ese mundo para poder realizar mi propósito en la vida y ayudar a otros a llegar a la plenitud de su humanidad, que sería la salvación? Y representa también mi propia salvación, porque mientras yo ayudo a los demás a llegar a la plenitud de su humanidad, me va perfeccionando, obviamente, mi propia humanidad, que es, estoy aquí para servir, para amar. Servicio es lo mínimo del amor. San Ignacio, en el Principio y Fundamento, nos indica el propósito de la vida de cada uno. Él puede tener razón o no. Yo creo que tiene razón o no sería jesuita. Que somos creados para ser agradecidos. Para mí eso es cierto. Un agradecimiento que lleva a uno a la alabanza. Por eso somos creados. Yo soy agradecido. Y si no soy agradecido, ¿por qué? Probablemente porque estoy mirando más bien el miedo, lo que no tengo, la carencia de la cosa, las posibilidades futuras, todo irreal, y no fijándome en lo que ya tengo. Lo que Dios ha provisto, mi existencia, mi capacidad, las cosas materiales, alojamiento, comida, familia, todas esas cosas yo tengo. ¿Por qué no soy agradecido? Por el miedo de lo que no tengo. Somos brutos. Y entonces el agradecimiento debe de brotar en cada día de mi vida en un canto de alabanza a Dios, que es de donde viene todo. El asombro ante la creación y ante el Creador, cuando yo me quedo frente a la luna llena y yo me quedo asombrado, lleno. Yo miro esa luna llena y yo digo, mira, esa luna que me llena tanto, y no es Dios. ¿Cuánto más el Creador debe de ser una maravilla?
debe de asombrarme. Es un huracán, me fascinan los huracanes, la fuerza que aterra, pero también que fascina. ¿No es eso una buena imagen de Dios? Que su presencia nos aterra, pero nos fascina. Entonces ver un huracán y darnos cuenta que ese huracán tampoco es Dios, es una mera creación. Cuanto más asombroso, maravilloso, fascinante, aterrador debe de ser el Creador, llevándonos a la reverencia. Y entonces, en esa relación que tengo con el Señor, con Jesús, que vino para reconciliarme, para sanarme, me abro a esa sanación, me abro a la reconciliación real, no guardando la culpa, no guardando la vergüenza, sino dejándome abrir al bálsamo que es el Señor, al perdón, a la reconciliación real. Y entonces así sentirme transformado, sanado. Y entonces realmente convirtiéndome en otra persona que gracias a eso entonces entro en servicio. ¿Qué es el servicio cristiano? Servicio cristiano precisamente es dar gratis lo que uno ha recibido gratis del Señor. Por eso la suegra de San Pedro, al ser sanada de su fiebre, inmediatamente se pone a servir. Sanarse lleva al compartir ese don de sanación, lleva al servicio. Entonces, el principio y fundamento de San Ignacio nos dice que el propósito de nuestra vida, si queremos un propósito, Él lo hace más fácil para nosotros, es que busquemos en todo momento la razón de ser agradecido que lleva automáticamente a la alabanza. Salir a la naturaleza, ver las estrellas, ver las flores, contemplar la naturaleza, contemplar tu propio cuerpo tan maravillosamente creado, te lleva a la reverencia cuando consideramos que Dios debe de ser, la fuente de todo debe ser más maravilloso. Y entonces abrirnos auténticamente en esa relación con el Señor que viene para reconciliarme, para sanarme, para transformarme la vida y luego ir a dar gratis lo que he recibido gratis del Señor. San Juan en sus previas lecturas nos indica que conocer a Dios representa la vida eterna y que la salvación es conocer a Dios y conocer al enviado. Las muchas voces en el mundo nos presentan soluciones rápidas. Y esas soluciones para resolver nuestras necesidades. Lo vemos en esta pandemia, lo vemos claramente. Queremos buscar una solución rápida y fácil. Y realmente no nos preocupamos tanto si es o no el camino equivocado. Queremos una solución que sea una medicina o lo que sea. Queremos volver a la normalidad de nuestra vida lo más rápido posible. Y francamente no nos importa ni un más mínimo si es el camino equivocado. No, que sea rápido, que me dé algo. Yo voy a confiar en cualquier voz que me diga, esta es la solución. Carecemos de paciencia. La paciencia es la capacidad de sufrir, pero sin perder la paz. El sufrimiento humano consiste en dos palabras, según mi parecer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Miremos a la pandemia. Si alguien podría prometer con garantía que para enero 2021 habrá una vacuna garantizada y todo el mundo será seguro, ¿no creen que ese conocimiento suavizaría mucho nuestra ansiedad
Y podríamos aguantar hasta las cuarentenas y todo, sabiendo que el 1 de enero de 2021 tenemos una vacuna. Pero lo que nos obra dentro son esas dos palabras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta cuarentena? ¿Hasta cuándo la pandemia? Carecemos de paciencia, no sabemos sufrir con paz. Dios no obra así. Dios nos dice, confíen en mí. Yo soy tu creador. Yo soy el creador del mundo. Yo soy el dueño. Ningún político, ninguna fuerza, ningún virus. Yo soy Dios. Confíen en mí. Yo soy Él quien los creó y quien les di su propósito, y no saldrán de este mundo sin primero haber cumplido con su misión. No van a salir de este mundo sin haber cumplido con su propósito. Mientras tanto, mientras que estén en la vida sin buscar muchas veces no buscamos la verdadera seguridad, y cuando sucede eso, cuando estamos en la vida y no buscamos la verdadera seguridad, acercándonos a la fuente de nuestra existencia, descubren que caminamos por caminos equivocados y terminamos, en vez de terminar una pandemia más rápidamente, vamos a ir extendiendo la pandemia. Ahí está el campo de batalla en que estamos. Tengo que descubrir en mí y en mi relación con el Señor la razón por qué existo y la razón por qué existe el universo. Tenemos que ver el mundo y nuestra vida desde la perspectiva de Dios, en cuya amistad estamos enchufados para poder encontrar la verdadera paz, el verdadero gozo que realmente buscamos. Es cuando nos alejamos de la fuente que es Dios, la fuente de nuestra existencia, y confiemos en personas y cosas materiales como fuente de nuestro bienestar y valor. Eso es cuando terminamos hundiéndonos en las olas, el viento, en la desesperanza, porque descubrimos que las personas y esas cosas materiales no pueden cumplir con sus promesas. Solamente el Señor va a cumplir con la promesa que nos ha dado en Jesucristo. La pandemia nos demuestra claramente la lucha espiritual que llevamos, la economía versus la vida humana, el miedo versus la confianza, la paciencia versus una solución, una respuesta rápida, una relación con la fuente y otra relación con el mundo. Tenemos que escoger. Eso es lo que nos dice la lectura de hoy. Confiar en el Señor, que es la fuente de su vida, enchufarse en Él para descubrir qué es el próximo paso, y luego confiar. Es una solución que no responde a la pregunta ¿hasta cuándo? El Señor no responde a eso. Él dice, confía, no te voy a abandonar, intercedo por ti, estoy contigo hasta el fin del mundo. Vamos a presentar nuestras necesidades ante el Señor, porque después de esto tengo que tomar la prueba molecular que no puedo esperar. He vivido por ese momento. Vamos a pedir primero por la salud de Carmen Ivette Martínez, para que ella se sane y que salga bien de su operación cuando tenga la operación. Hay una persona, Rosalia Díaz Hernández, que se operó y que por su recuperación, por Luis Argüeso, que sigue en el hospital. También por Francisco José, un recién nacido que nació prematuramente.
y entonces por él, por su salud y por la paz de sus padres, ¿no? Que puedan sentir el acompañamiento del Padre, que se sanen todas estas personas y que puedan darle gracias al Señor en la alabanza. Por el descanso eterno del alma de Ani Acevedo y por todos los que se han muerto, que el Señor los reciba en su reino como les prometió por el bautismo. Y por esas intenciones roguemos al Señor. También por todos los sacerdotes, gracias Mirta, necesitamos la oración. Y por el proceso de reapertura también, que el Señor siga guiando nuestros pasos y que tengamos también la valentía de añadir 0 en vez de acercarnos con miedo y trepidación, que podamos seguir con confianza en el Señor, pero con seguridad también, responsablemente. Por eso roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Y vamos a unir todas nuestras necesidades, las que hemos mencionado y las que se quedan en la profundidad de nuestros corazones, diciendo el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Entremos ahora en comunión con nuestro Señor, en una comunión espiritual, enchufándonos en Él, que no nos ha abandonado nunca, que está con nosotros. Sintamos su amor, como el sarmiento siente la savia, como su propia sangre. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, Señor mío, Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. No nos olvidemos de nuestra Madre que está intercediendo por nosotros, jalando a los pobres pecadores por el rosario detrás de las espaldas de Pedro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que se queden en paz y que tengan un muy buen día a todos.